deuda para gobernar, no para crecer. Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraft, la deuda no se mide en pesos, sino en pretextos. Unos piden para invertir, otros para seguir mintiendo. A ver, durante mucho tiempo escuché que endeudarse era lo peor que alguien podía hacer. En casa se decía que quien pedía prestado acababa mal, y más de una vez lo confirmé viendo negocios que se hundían por deberle hasta el carnicero. Con los años entendí que el problema no es la deuda, sino en qué se usa. Eso aplica igual para personas, empresas o países. Las grandes economías lo tienen muy claro. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Japón viven endeudadas, pero su deuda tiene un propósito: financiar crecimiento, inversión e innovación. El punto no es cuánto debes, sino qué generas con lo que debes. Es simple sentido común. Justo ese que en la llamada transformación de Cuarta parece extinguirse cada día. Pedirles lógica económica al oficialismo es como pedirle a una piedra de río que cante. Entonces, ¿por qué tanto escándalo con la nueva deuda pública? La respuesta es muy sencilla: porque no se entiende para qué se está pidiendo. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2026, que contempla ingresos totales por 10.1 billones de pesos y un endeudamiento, ojo, endeudamiento interno neto por 1.78 billones, una cifra récord en la historia reciente del país. Con ello, la deuda pública representará ya alrededor del 52.3% del PIB y tan solo el costo financiero de pagar intereses ascenderá a 1.57 billones de pesos. Esto es millones de millones, más de lo que el gobierno destina a salud, seguridad o la propia educación. Es decir, México no se está endeudando para construir futuro, sino para financiar el presente político, y eso tiene un nombre: populismo con tarjeta de crédito. Si la deuda sirviera para detonar infraestructura, productividad o inversión, como construir carreteras, modernizar puertos, mejorar hospitales o escuelas, sería un motor de crecimiento. Si el dinero se usara para impulsar energías limpias, fortalecer a las micro y pequeñas empresas o mejorar inclusive la competitividad, podríamos hablar de un Estado que invierte. Pero no, en la práctica, los recursos van a mantener programas sociales, apuntalar el clientelismo electoral y cubrir el gasto corriente de una administración que vive obsesionada con su propia narrativa. Endeudarse para repartir dinero no es de ninguna forma política social. Es hipotecar el futuro con fines de popularidad. El gobierno presume que la deuda se mantendrá estable como proporción del PIB, pero omite que el PIB apenas está creciendo. El tamaño de la deuda ya no aumenta por estabilidad, sino porque la economía se estanca. Es el equivalente a presumir que no crece tu tarjeta de crédito porque tu ingreso no sube. El problema de fondo es que no hay una estrategia económica real detrás de ese endeudamiento. Solo la necesidad de seguir pagando promesas. La deuda se convierte entonces en una herramienta de supervivencia política, un préstamo eterno para financiar aplausos, pero aplausos que son temporales. Y lo más preocupante, no existe un plan claro de cómo se va a reducir ese déficit. La propia ley de ingresos reconoce que el desequilibrio fiscal se mantendrá prácticamente igual al del año anterior. En otras palabras, pedimos más prestado, gastamos más y seguimos igual de mal. Si algo demuestra este ciclo es que la transformación de Cuarta aprendió rápido la lección de su maestro. No hay dinero que alcance para mantener la ficción del bienestar. Y cuando el presupuesto se agota, el recurso fácil es endeudar al país, convenciendo, por supuesto, a los suyos de que eso también es soberanía financiera. Pero la historia nos enseña que ninguna deuda basada en propaganda termina bien. Tarde o temprano, el futuro llega con la cuenta en la mano. Y ese día, quienes hoy celebran la transformación, descubrirán que lo que financiaron no fue desarrollo, sino su propia ruina. Así los tiempos estelares del segundo piso de la transformación de Cuarta. Y por cierto, aquí está el apunte incómodo: deudas, lodo y promesas.
A ver, mientras los diputados oficialistas levantaban la mano como babeantes seguidores del movimiento para aprobar el nuevo endeudamiento por 1.78 billones de pesos, la mayoría ni siquiera había leído completa la ley de ingresos. Pero eso sí, la aprobaron con la convicción de quien firma un pagaré sin saber la cantidad. A fin de cuentas, obedecer pesa menos que pensar. Y así, entre consignas y gritos de "es por el pueblo", hipotecaron el futuro del mismo pueblo que dicen defender. Por otro lado, la corcholata mayor decidió hace un par de semanas hacer lo que su ídolo de barro nunca se atrevió: pisar el lodo. Su visita a la zona de desastre en Veracruz marcó distancia del morador de Palenque, aquel que prefería no mancharse los zapatos para cuidar la investidura presidencial. El gesto la humaniza y le suma puntos políticos, por supuesto, y hay que decirlo. Pero también, ojo, le deja un reto monumental: cumplir lo prometido. Porque en este país, de lengua son los tacos. Y más cuando se trata de política. No basta con abrazar damnificados, ni si el presupuesto alcanza o no. Aquí el tema es que ese presupuesto no se vaya a propaganda. No basta con prometer reconstrucción si los recursos se pierden entre fideicomisos inventados por ellos mismos. Hoy, la presidenta tiene una oportunidad de oro. Tiene la oportunidad de demostrar que puede ser diferente. El problema es que cada peso comprometido ya está empeñado en mantener al circo. Quizá, ojo, tal vez quizá, el verdadero desastre no está en Veracruz, sino en la manera en que se administra el país, con discursos de rescate, deuda sin destino y aplausos pagados por adelantado. Yo soy Eduardo López y esto fue La Coyuntura Económica y algo más. Más columnas de opinión y noticias nacionales e internacionales en nuestro sitio, comentariodeldia.com. Síguenos en todas las redes y plataformas para mantenerte siempre informado.